Hay un cansancio que no se cura durmiendo. No viene del cuerpo, viene del alma. Es el cansancio de tomar decisiones sin saber si estás oyendo al cielo o solo el eco de tu propio miedo. Es orar y aún así preguntarte en secreto, ¿y si me estoy equivocando? Porque lo más desgastante no es el problema, es la duda de si vas por el camino correcto, la duda de si esta voz que te empuja es dirección o ansiedad disfrazada. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. Muchos creen de verdad, pero viven confundidos entre pensamientos intensos, presiones internas, opiniones ajenas y deseos propios. Y en medio de ese ruido, el corazón se cansa de improvisar la fe. Pero escucha esto con atención. El Espíritu Santo no fue dado para confundirte, fue dado para guiarte, para enseñarte a reconocer la voz de Dios sin vivir en inseguridad constante. Y si te quedas conmigo, hoy no vas a recibir fórmulas rápidas, vas a recibir claridad, vas a aprender a distinguir voces, a reconocer dirección, a obedecer sin miedo, porque hay muchas voces alrededor, pero solo una puede guiar tu vida sin robarte la paz. Y todo empieza aquí. Si no reduces el ruido, vas a seguir llamando voluntad de Dios a lo que solo es impulso. Quédate, porque en un momento te voy a mostrar la primera señal que revela si una voz viene del espíritu o del miedo. Nunca antes hubo tantas voces intentando dirigir tu vida al mismo tiempo. Opiniones constantes, consejos no solicitados, expectativas familiares, comparaciones invisibles, recuerdos del pasado que todavía hablan, proyecciones del futuro que todavía no existen. Y en medio de todo eso, tu propia mente, pensamientos que no paran, escenarios imaginarios, temores que suenan lógicos, deseos que se sienten urgentes. Todo habla, todo opina, todo exige una decisión rápida. Y cuando todo suena fuerte, solemos llegar a una conclusión equivocada. Dios no me está hablando. Pero la verdad suele ser otra. Dios sí habla, solo que su voz no compite con el caos. El Espíritu Santo no grita por encima del ruido, no presiona, no genera ansiedad, no impone urgencia emocional. Su dirección es firme, pero no violenta. Confronta sin desordenar, corrige sin humillar, guía sin fragmentar el corazón. El error común es este: confundir intensidad con dirección. Creer que lo que se siente más fuerte es lo que viene de Dios. Pero el miedo también es fuerte, el deseo también es fuerte, la presión también es fuerte, la culpa también puede ser intensa. La intensidad no es sinónimo de verdad espiritual. Muchas decisiones equivocadas nacen aquí. Llamamos fe a lo que en realidad es miedo a perder. Llamamos obediencia a lo que es costumbre. Llamamos puerta abierta a lo que solo es urgencia emocional. Y eso desgasta. Porque decidir desde el ruido cansa el alma. Vivir reaccionando fragmenta el interior. Caminar acelerado te desconecta de la paz. La voz del Espíritu Santo, en cambio, puede incomodarte, pero no te desordena por dentro. Puede desafiarte, pero no te roba la paz profunda. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Cuando el corazón está saturado, la sensibilidad espiritual se debilita. No porque Dios se haya ido, sino porque el alma perdió espacio interior. Es como intentar escuchar un susurro en medio de una multitud gritando. El problema no es el susurro, es el volumen del entorno. Por eso, antes de aprender a escuchar mejor, necesitas aprender a reducir el ruido. Y aquí es donde muchos se frustran, porque creen que escuchar a Dios debería ser automático, pero no lo es. Y entender por qué no es automático es lo que va a cambiar tu relación con la dirección divina a partir de hoy. Y aquí es donde cambia la perspectiva. Muchos piensan que el problema es que Dios no habla lo suficiente, pero casi nunca es eso. El verdadero problema
es creer que escuchar a Dios debería ser automático, como si fuera un interruptor, como si bastara con orar una vez y recibir una respuesta clara, inmediata, sin proceso, sin espera. Pero la relación con Dios no es mecánica. No funciona como un sistema que se activa cuando tú lo deseas. Funciona como toda relación profunda. Requiere cercanía, tiempo y formación interior. Y aquí comienza el primer principio. Escuchar no es automático relación, no mecanismo. Escuchar a Dios no es instantáneo porque conocer su voz no es un talento, es una familiaridad. Nadie reconoce una voz que nunca ha escuchado con atención. La reconoce porque ha caminado cerca, porque ha permanecido, porque ha aprendido sus matices. El Espíritu Santo no está esperando que tengas un oído perfecto. Está formando tu oído, y eso toma tiempo. Muchos se frustran porque oran y no reciben una instrucción clara. Entonces concluyen, algo está mal conmigo. No soy suficientemente espiritual, no tengo suficiente fe. Pero esa expectativa nunca fue realista. Dios no habla para satisfacer curiosidad, habla para formar obediencia. Y muchas veces, antes de darte dirección específica, el Espíritu Santo trabaja en tu carácter, porque dirección sin carácter es peligro. Claridad sin madurez es riesgo. Respuesta sin transformación es inestabilidad. Jesús habló de esto cuando dijo que las ovejas conocen la voz del pastor. Conocer implica relación, implica caminar juntos, implica proceso. Escuchar a Dios no se aprende en un momento aislado de oración. Se aprende en el día a día, en la constancia, en la repetición, en la corrección suave. Y aquí hay algo que libera profundamente. Dios no siempre habla de la misma manera. Si esperas una sola forma, una emoción intensa, una frase clara en tu mente, una señal extraordinaria, puedes perder la dirección que ya está ocurriendo en lo simple. Porque el Espíritu Santo no solo habla, enseña. Y cuando entiendes eso, la frustración empieza a desaparecer. Dejas de exigir respuestas perfectas y empiezas a disponerte a aprender. Pasas de la ansiedad al discernimiento, de la presión a la relación. Y justo ahí se abre la siguiente dimensión. Porque el Espíritu Santo no es solo quien comunica la voluntad de Dios, es quien forma el corazón capaz de entenderla. Principio 2. El Espíritu Santo como maestro. No solo poder, sino formación. Muchos crecieron escuchando del Espíritu Santo como poder. Poder que sana, poder que libera, poder que impacta. Y sí, Él es poder. Pero si solo lo buscas en lo extraordinario, puedes perder su obra más profunda, la formación diaria. Antes de manifestarse con fuerza visible, el Espíritu Santo trabaja como maestro invisible. Y un maestro verdadero no impresiona primero, forma primero. Jesús dijo que el Espíritu Santo enseñaría, recordaría y guiaría. Enseñar implica proceso, recordar implica tiempo, guiar implica caminar juntos. Nada de eso es instantáneo. El problema es que muchos quieren dirección sin formación, quieren saber qué hacer, sin permitir que el Espíritu transforme cómo pensar. Pero Dios nunca separa dirección de carácter. El Espíritu Santo no solo te dice por dónde ir, te enseña cómo caminar para no perderte cuando no haya instrucciones claras. Un maestro repite lecciones importantes, y si notas tu vida espiritual, verás que el Espíritu vuelve una y otra vez a los mismos temas. Paciencia, humildad, silencio, dependencia, obediencia. No porque no avances, sino porque esas virtudes afinan el oído espiritual. Sin humildad, cualquier voz puede parecer divina. Sin paciencia, cualquier impulso puede sentirse urgente. Sin silencio, cualquier emoción puede disfrazarse de dirección. El Espíritu Santo muchas veces enseña a través de incomodidades. Te inquieta cuando algo no está alineado.
Te detiene cuando vas demasiado rápido. Te confronta cuando una decisión parece correcta por fuera, pero desordenada por dentro. Esa enseñanza no siempre es agradable, pero es protectora. También enseña a través de la palabra, no como información religiosa, sino como verdad aplicada, un versículo que vuelve a tu mente justo antes de decidir. Una enseñanza que cobra sentido en medio de una conversación difícil. Una frase que ilumina una situación concreta. Eso no es coincidencia. Es el maestro conectando verdad con vida. Y aquí está el cambio que transforma todo. Cuando entiendes al Espíritu Santo como maestro, dejas de exigir respuestas rápidas. Empiezas a hacer preguntas correctas. No solo ¿qué debo hacer?, sino ¿qué está formando Dios en mí? ¿Qué está corrigiendo? ¿Qué está afinando? La ansiedad se convierte en atención. La prisa se convierte en sensibilidad. Un alumno que confía en su maestro no se desespera cuando no entiende algo de inmediato. Confía en el proceso. De la misma manera, confiar en el Espíritu Santo significa aceptar que Él sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo formar antes de dirigir. Y cuando aceptas eso, algo se desbloquea. Descubres que Dios no habla solamente en momentos extraordinarios. Habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo que ocurre cada día. Y aprender a reconocer esa voz diaria es lo que transforma la fe en una vida verdaderamente guiada. Principio 3. Cómo Dios habla en lo cotidiano, señales no místicas, sino discernibles. Muchos esperan escuchar a Dios solo en momentos extraordinarios, en una crisis grande, en una decisión radical, en una experiencia espiritual intensa. Y cuando esos momentos no llegan, concluyen, Dios está en silencio. Pero Dios no reservó su voz para lo espectacular. Él habla constantemente en lo cotidiano, porque es en lo cotidiano donde se forma una vida obediente. Dios no necesita romper tu rutina para guiarte. Él la habita. Habla en decisiones pequeñas, en conversaciones simples, en incomodidades que no sabes explicar, en una paz que aparece sin razón lógica. Su voz no siempre llega como una frase clara en tu mente. Muchas veces llega como dirección interior, como convicción serena, como claridad que no grita, pero permanece. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve práctico. Dios habla a través de su palabra, no como información religiosa, sino como verdad viva aplicada al presente. Un pasaje que vuelve a tu mente justo antes de tomar una decisión. Una enseñanza que cobra sentido cuando enfrentas una situación específica. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo conectando verdad eterna con momento real. Dios también habla a través de la paz, no una paz superficial, no una emoción pasajera, sino una paz que gobierna el corazón incluso cuando la decisión es desafiante. Cuando algo viene de Dios, puede incomodarte, pero no te fragmenta por dentro. En cambio, cuando una decisión viene acompañada de ansiedad persistente, presión constante y urgencia defensiva, suele ser señal de alerta. La paz no siempre significa comodidad, pero sí significa alineación. Otra forma en que Dios habla es a través del tiempo. La prisa rara vez viene del cielo. Cuando una decisión necesita ser forzada, acelerada o defendida con desesperación, generalmente no es dirección divina. Dios no necesita urgencia para cumplir su voluntad. Él usa el tiempo para purificar motivaciones, revelar intenciones y confirmar pasos. La paciencia no retrasa la voluntad de Dios, la protege. Dios también habla a través de la corrección interior. Esa inquietud sutil cuando algo no encaja, aunque nadie más lo vea problemático. Ese freno interno que aparece justo antes de avanzar. Esa sensación de, esto no está alineado. No todo lo que incomoda es miedo. Muchas veces es protección. Ignorar esa corrección es apagar una de las formas más claras en que Dios guía.
Escuchar a Dios en lo cotidiano no significa vivir buscando señales ocultas, significa caminar con sensibilidad. Preguntarte, ¿esto produce paz profunda o presión constante? ¿Me acerca al carácter de Dios o solo satisface una necesidad inmediata? ¿Estoy siendo guiado o solo reaccionando? Cuando entiendes que Dios habla en lo simple, la fe deja de ser esporádica y se vuelve constante. Ya no dependes de momentos extraordinarios para sentir dirección. Empiezas a vivir con discernimiento diario, y ese discernimiento es esencial para el siguiente paso. Porque ahora que sabes que Dios habla en lo cotidiano, necesitas aprender a distinguir algo todavía más delicado: lo que nace del impulso y lo que viene verdaderamente de la dirección del Espíritu. Principio 4. Impulso, es dirección. La prueba práctica del discernimiento. Aquí es donde muchos tropiezan, no porque no amen a Dios, no porque no quieran obedecer, sino porque confunden impulso con dirección. Y esa confusión puede costarte años. El impulso nace rápido. Se activa por emoción, entusiasmo, miedo, presión o incluso euforia espiritual. El impulso exige acción inmediata, no tolera espera, no soporta silencio, necesita moverse ya. La dirección del Espíritu Santo es diferente, puede ser clara, puede ser firme, puede incluso incomodarte, pero no te empuja con ansiedad, no necesita ser defendida con desesperación, no se desintegra cuando guardas silencio. El impulso grita, la dirección permanece, el impulso busca alivio emocional. La dirección busca alineación espiritual. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Esto me acerca al carácter de Dios o solo calma una necesidad urgente dentro de mí? Porque no todo lo que deseas con intensidad viene del cielo. No todo lo que se siente fuerte es voluntad divina. El impulso promete alivio rápido. La dirección promete paz sostenida. El impulso se ofende cuando es cuestionado. La dirección resiste el examen. Puedes llevar la dirección a la oración, a la escritura, al consejo sabio, y permanece. El impulso, en cambio, se debilita cuando se expone a la luz. Se vuelve inestable cuando lo analizas con calma. Pierde fuerza cuando decides esperar. Muchas decisiones equivocadas no nacen de rebeldía, nacen de buena intención, sin discernimiento. Creíste que era fe, pero era prisa. Creíste que era obediencia, pero era miedo a perder. Creíste que era puerta abierta, pero era ansiedad disfrazada de oportunidad. La dirección del Espíritu Santo no depende de tu emoción del momento. Permanece incluso cuando el entusiasmo baja. Permanece cuando el aplauso desaparece. Permanece cuando estás solo y en silencio. Si necesitas confirmar algo constantemente porque el miedo vuelve cada vez que te detienes, probablemente no es dirección. La dirección verdadera trae una coherencia interior. Hay firmeza, hay estabilidad, hay una paz que no depende de aprobación externa. Aprender esta diferencia requiere honestidad. A veces quieres que algo sea la voluntad de Dios porque te conviene, porque te atrae, porque te ahorra dolor. Pero Dios no guía desde conveniencia, guía desde verdad. Y la verdad, aunque incomode al principio, siempre protege a largo plazo. Aquí está la clave práctica. Espera. No todo lo que parece urgente necesita respuesta inmediata. Muchas malas decisiones se habrían evitado si alguien hubiera esperado un poco más. Cuando la emoción se calma, la verdad habla más claro. Y cuando comienzas a vivir así, tu fe se vuelve más segura. Ya no actúas desde urgencia, actúas desde convicción. Ya no llamas dirección a lo que solo es deseo. Aprendes a confiar en el proceso del Espíritu Santo, y cuando esa claridad empieza a formarse, algo cambia en tu manera de obedecer. Porque ya no obedeces por miedo a equivocarte. Obedeces por confianza en quien te guía. Principio 5.
Obediencia desde confianza, no desde culpa, no desde presión, sino desde relación. Aquí se revela el estado real del corazón, porque no todos los que obedecen desde el mismo lugar interior. Algunos obedecen por miedo, miedo a equivocarse, miedo a perder bendición, miedo a que Dios se decepcione, miedo a salirse de su voluntad, y esa obediencia cansa, es tensa, es rígida, es vigilante, siempre preguntándose, ¿lo hice bien? ¿Fue suficiente? ¿Dios estará molesto conmigo? Pero esa no es la obediencia que el Espíritu Santo quiere formar en ti. La obediencia que nace del miedo produce ansiedad espiritual. Te hace vivir midiendo cada paso con temor. Te hace interpretar el silencio como castigo. Te hace pensar que un error puede arruinarlo todo. La obediencia que nace de la confianza es diferente. Es firme, pero no nerviosa. Es decidida, pero no forzada. Es consciente, pero no paralizada. Cuando obedeces desde la confianza, ya no caminas con presión interior. Caminas con descanso. Descanso incluso cuando la decisión es difícil. Descanso incluso cuando no entiendes todo. Descanso porque sabes quién te está guiando. La diferencia es profunda. El miedo dice, obedece rápido antes de que pierdas algo. La confianza dice, obedece tranquilo. Dios no te está persiguiendo, te está guiando. El miedo exagera consecuencias. La confianza descansa en el carácter de Dios. Cuando obedeces por miedo, tu fe se vuelve pesada. Cuando obedeces por relación, tu fe se vuelve viva. La obediencia relacional no busca perfección, busca cercanía, no se mueve por culpa, se mueve por amor. Y aquí está algo que libera. Dios no está esperando que ejecutes su voluntad sin fallas. Está formando un corazón que responda con humildad. Si te equivocas, Él corrige. Si te adelantas, Él redirige. Si dudas, Él acompaña. Esa seguridad transforma completamente tu forma de decidir. El error deja de ser una amenaza que destruye tu fe. Se convierte en parte del aprendizaje. La obediencia desde confianza no necesita dramatismo. No necesita confirmación constante. No necesita señales exageradas para sentirse válida. Tiene coherencia interior. Y aquí llegamos al punto más real de todos. Habrá momentos en los que obedecer no tendrá sentido inmediato. Momentos en los que la dirección del Espíritu Santo parecerá incómoda, incluso ilógica. Y ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en fe vivida. Porque cuando obedeces sin entender completamente, no estás actuando sin discernimiento. Estás actuando sin exigir explicación previa, y esa diferencia cambia tu vida. El miedo necesita garantías. Dios pide entrega. El miedo quiere control. El Espíritu Santo forma dependencia. En ese punto se define algo más grande que una decisión. Se define quién gobierna tu interior. Cuando la obediencia nace de confianza, el control pierde fuerza, la ansiedad disminuye, la fe madura, y lo que antes era presión se convierte en paz que sostiene cada paso, porque ya no obedeces para evitar perder algo. Obedeces porque confías en aquel que jamás te perderá a ti. Principio 6. Cuando no entiendes, pero obedeces la prueba real de la confianza. Aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en realidad. Porque obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. Obedecer cuando hay confirmación clara es cómodo. Obedecer cuando la dirección coincide con tus deseos es natural. Pero, ¿qué ocurre cuando no entiendes? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te guía hacia algo que no encaja con tu lógica? Cuando la respuesta no llega completa. Cuando la explicación no viene antes del paso. Ahí se revela la madurez. Obedecer sin entender no significa actuar sin discernimiento. Significa actuar sin exigir explicación total.
Hay una diferencia enorme. Dios nunca te llevará a algo que contradiga su carácter, pero muchas veces te llevará a algo que contradiga tu comodidad. Y en ese punto, el miedo empieza a hablar fuerte. Te recuerda lo que puedes perder, te muestra escenarios negativos, te exige garantías. El miedo quiere control. El Espíritu Santo forma dependencia. Cuando decides obedecer, aún sin entender, algo profundo ocurre dentro de ti. El control pierde autoridad. La confianza gana espacio. La fe deja de ser discurso y se vuelve práctica. Muchos creen que si no comprenden cada detalle antes de moverse, están siendo prudentes. Pero a veces lo que llamas prudencia es solo resistencia disfrazada. Dios no siempre explica todo porque saber demasiado podría hacerte retroceder, negociar, postergar. Hay silencios que no son abandono, son protección. Hay respuestas que no llegan completas porque el proceso forma más que la información. Cuando obedeces sin sentido inmediato, tu relación con Dios cambia. Ya no caminas exigiendo claridad total, caminas sosteniendo su mano. Y aquí hay algo que debes entender. El Espíritu Santo no te suelta cuando obedeces sin comprender. Te acompaña con mayor cercanía. La paz no siempre llega antes del paso, muchas veces llega después. La claridad no siempre precede a la obediencia. A veces la claridad es consecuencia de haber obedecido. El mundo dice, entiende primero, muévete después. El Espíritu Santo muchas veces dice, confía primero y entenderás en el camino. Eso no es irresponsabilidad, es relación. Cuando obedeces sin explicación completa, tu fe se purifica. Deja de depender de resultados visibles. Deja de depender de aprobación externa. Deja de depender de control emocional. Y algo más sucede. Tu oído espiritual se afina, porque al obedecer en confianza, tu interior aprende a reconocer la fidelidad de Dios en cada paso. Miras atrás y entiendes. Ese silencio era protección. Esa incomodidad era dirección. Esa puerta cerrada era cuidado. La prueba real no es si puedes obedecer cuando todo es claro. La prueba real es si puedes confiar cuando no lo es. Y cuando pasas esa prueba, la ansiedad pierde poder, el miedo pierde autoridad, y tu relación con el Espíritu Santo se vuelve más profunda que cualquier señal espectacular. Porque ahora ya no buscas solo dirección, buscas comunión. Y desde esa comunión, la guía se vuelve más clara, más estable y más viva que nunca. Todo lo que escuchaste hasta ahora no sirve si no se practica. Discernimiento no es teoría, es entrenamiento diario. Así que aquí tienes pasos claros para empezar a vivir guiado por el Espíritu Santo desde hoy. No son místicos, no son complicados, son prácticos. Y si los repites, tu oído espiritual se va a afinar. 1. Reduce el ruido intencionalmente. No puedes escuchar un susurro en medio de gritos. Aparta momentos específicos del día para silencio real, sin música, sin notificaciones, sin distracciones, no para sentir algo fuerte, sino para crear espacio interior. El Espíritu Santo no compite con tu saturación. 2. Haz la pregunta correcta antes de decidir. Antes de cualquier decisión importante, pregúntate, ¿esto me acerca al carácter de Dios o solo calma una necesidad inmediata? Si la respuesta apunta a orgullo, miedo, prisa o validación externa, espera. Si apunta a humildad, verdad, paz profunda y coherencia espiritual, observa con atención. 3. Aplica la regla del tiempo. La prisa casi nunca viene de Dios. Si algo necesita ser decidido bajo presión, con urgencia emocional, probablemente no es dirección divina. Date tiempo. Ora. Espera. La dirección verdadera sobrevive al paso de los días. El impulso pierde fuerza. 4. Confirma en la palabra. La voz del Espíritu Santo nunca contradice el carácter de Dios revelado en la Escritura.
Si una decisión exige ignorar principios bíblicos para justificarse, no viene del cielo. La dirección verdadera puede desafiarte, pero no te lleva a desobedecer la verdad. 5. Observa qué gobierna tu interior. No preguntes solo ¿qué siento? Pregunta, ¿qué está gobernando mi corazón? Paz profunda o ansiedad constante. La emoción puede gritar, la paz gobierna. Si algo te fragmenta por dentro, espera. Si algo te ordena por dentro, aunque sea incómodo, presta atención. 6. Busca consejo sabio, no aprobación. La dirección resiste el examen. Si necesitas convencer a todos para sentirte seguro, puede ser impulso. Pero si puedes llevar la decisión a oración y consejo maduro sin miedo, probablemente hay coherencia. La dirección no teme la luz. 7. Practica obediencia en lo pequeño. No esperes grandes decisiones para aprender a escuchar. La sensibilidad espiritual se forma en lo cotidiano. Pequeños actos de obediencia, pequeñas correcciones internas, pequeñas pausas antes de reaccionar. Quien aprende a obedecer en lo simple, reconoce dirección en lo complejo. Y ahora quiero que entiendas algo importante. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de practicarlo constantemente. El Espíritu Santo no está evaluando tu desempeño, está formando tu discernimiento. Si fallas, Él corrige. Si dudas, Él acompaña. Si te adelantas, Él redirige. La meta no es vivir sin errores. La meta es vivir en relación. Y cuando aplicas estos pasos, algo comienza a cambiar. La ansiedad disminuye, la prisa pierde fuerza, la paz se vuelve más frecuente. Y lo más importante, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir guiado. Y ahora que sabes cómo practicarlo, viene el momento más importante. No solo entenderlo, sino activarlo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No estás aquí porque necesitabas información. Estás aquí porque tu alma estaba buscando dirección. Y hoy tomas una decisión. No vas a vivir más reaccionando a cada voz. No vas a llamar voluntad de Dios a lo que nace del miedo. No vas a obedecer desde culpa o presión. Hoy eliges algo más profundo. Eliges una vida guiada. Declara esto conmigo, aunque sea en silencio. Espíritu Santo, enséñame a vivir escuchando tu voz. Afina mi oído interior. Silencia el ruido que me confunde. Dame paz cuando tú estés guiando y detén mis pasos cuando no venga de ti. Quiero obedecer desde la confianza, no desde el miedo. Quiero caminar contigo, no delante de ti. Ahora haz algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, guíame. No es solo una frase, es una postura del corazón. Si este mensaje habló a tu vida, dale like. Eso permite que más personas que están confundidas encuentren claridad. Compártelo con alguien que esté tomando decisiones importantes y necesite discernimiento. Y si deseas seguir creciendo en una fe práctica, sensible y guiada, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no buscamos emoción pasajera, buscamos formación real. Recuerda esto antes de irte. No tienes que vivir a ciegas. No tienes que decidir desde ansiedad, no tienes que caminar solo. El Espíritu Santo no solo habla, acompaña, forma, guía. Y cuando aprendes a escuchar, tu vida deja de ser improvisada y comienza a ser dirigida. Nos vemos en el próximo mensaje.